Amigos, hoy es el primer día de descanso en el torneo de candidatos 2026 y nosotros vamos a aprovechar para hacer un recuento de lo que ha sucedido en las 4 primeras rondas, tanto del torneo absoluto como del femenino, que también está muy parejo y donde han habido partidas fantásticas, como es el caso de las que van a ver más adelante, porque, bueno, decidí subir las que a mi juicio han sido las 2 mejores partidas de ese torneo, ya que en los resúmenes anteriores he estado analizando todas las partidas del campeonato absoluto. También vamos a estar analizando lo que es la lista del elo continuo porque, bueno, han habido cambios en el ranking internacional, ya que sí, este torneo es válido para el elo internacional a ritmo clásico. Así que pónganse cómodos para que disfruten de este pequeño resumen. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana. La transmisión de la ronda número 5 a partir de las 8:30 de la mañana hora de Venezuela. Así que suscríbanse y activen esa campanita porque este torneo todavía tiene muchísimo que contar. Dicho esto, bueno, vamos primero que nada a ver la tabla de posiciones del torneo absoluto, ¿no? Para los que están siguiendo las transmisiones o han visto los resúmenes, sabrán que el líder en solitario y sorprendente es el joven uzbeco Yavo Kirsindarov, que tiene un marcador impresionante de 3,5 de 4, producto de 3 victorias y tan solo una partida a tablas. Algo impresionante, tomando en cuenta que, bueno, a mi juicio, quizás Sindarov no comenzó, digamos, convenciendo demasiado. Ya les voy a explicar por qué. Y es que en la primera partida, Sindarov se enfrentó al gran maestro Andrei Esipenko, que como saben está rankeado de último junto con Matías Blubom. Y bueno, en realidad no es uno de los favoritos. ¿Qué sucedió? Que bueno, Esipenko con las piezas negras tenía ventaja clara sobre Sindarov. De hecho, todos pensamos que iba a ganar esa partida, porque además de la ventaja tenía bastante tiempo en el reloj. Y sin embargo, terminó enredándose allí solo en el apuro de tiempo. Sindarov le daba la vuelta a la partida y terminaba quedándose con la victoria. Decíamos, bueno, buena victoria de Sindarov, tenía que intentarlo porque, bueno, llevaba piezas blancas. Después, en la segunda ronda, Sindarov jugaba contra Matías Blumbaum, el fuerte y sólido gran maestro alemán, que sí que me ha sorprendido. En una partida donde, bueno, Sindarov no tuvo demasiado con las piezas negras, Blumbaum jugó bastante bien y la partida fue tablas. Sin embargo, a partir de la tercera ronda las cosas fueron distintas, ¿no? Y es que Sindarov empezó a jugar a un nivel brutal. En la tercera partida se enfrentó ahora sí a uno de los grandes favoritos, en este caso Rameshbabu Praggnanandhaa, en una partida donde en cierto momento Sindarov decidió sacrificar una pieza a su rival para intentar buscar la victoria. Un sacrificio de pieza que en realidad no era ganador, pero sí muy interesante porque le complicaba bastante la forma de defenderse a las blancas. De hecho, Praggnanandhaa no pudo conseguir los mejores movimientos y terminó perdiendo ante el uzbeco que ganó de manera fantástica, ¿no? Encontrando todas las mejores jugadas. Allí ya empezamos a decir, bueno, Sindarov definitivamente un jugador durísimo, mucho cuidado. Se iba como líder no en solitario, empatado con Fabiano Caruana, a quien precisamente tenía que enfrentar en la cuarta ronda. Y lo que sucedió allí fue simplemente increíble, ¿no? Yavo Kirsindarov básicamente le dio una lección impresionante a Fabiano Caruana, ganándole una partida de principio a fin con una, digamos, calidad técnica impecable, ¿no? Yavo Kirsindarov jugó esa partida prácticamente sobre el 98% de precisión y aunque Caruana también estaba jugando muy bien, en cierto momento ya se empezaba a hacer difícil que consiguiera los mejores movimientos. No lo hizo y Sindarov se quedó con la victoria y bueno, con un marcador de 3,5 de 4 y además por una ganancia de 14 puntos de elo en tan solo 4 partidas, lo que lo lleva a ser ahora el número 6 del planeta en la lista del ranking internacional. Ya vamos a estar analizando esa lista un poquito más adelante, pero bueno, lo de Sindarov simplemente impresionante. Primero del torneo, solitario, 3,5 de 4. Y bueno, en el segundo lugar, como pueden ver allí, Fabiano Caruana. Definitivamente el máximo favorito a ganar este torneo, incluso por delante de Hikaru Nakamura, diría yo, por su experiencia, ¿no? De hecho, apenas en la primera ronda ya tuvimos ese duelo que definitivamente era el más esperado del torneo. Fabiano Caruana blancas, Hikaru Nakamura negras. Y bueno, fue un duelo que nos dejó algunas sensaciones agridulces. Ya les voy a estar explicando por qué, ¿no? Y es que están viendo en pantalla la posición a la que se llegó en el final de esa partida. Fabiano Caruana con las blancas tiene ventaja decisiva para ganar
pero está más o menos apurado de tiempo. Ya sabemos que es habitual a veces en Caruana quizá cometer algunos errores en estas instancias, ¿no? Y bueno, aquí eso fue lo que pasó. Caruana jugó F6. Las blancas deben tener cierto cuidado porque dentro de todo es un final de alfiles de distinto color. Sin embargo, lo correcto era jugar alfil E4 y tras, por ejemplo, alfil G5, jugar rey por D4. De a poco, pues las blancas van imponiendo la ventaja material de dos peones. En cambio, tras la jugada F6, G por F6 de Hikaru Nakamura, E6 de Fabiano Caruana, y ahora aquí el que nos deja dudas bastante grandes es Hikaru Nakamura. Ya estaremos hablando también más adelante de él. Y es que Naka tenía la posibilidad en este momento de igualar la partida y sin embargo decidió jugar rey E7. Además, muy rápido hizo este movimiento. Una jugada que es completamente perdedora aquí. Las negras igualan con rey C7, aunque no lo crean. La idea, evitar que el rey blanco entre a comerse los peones. En caso de E7, entonces viene rey D7 y si E8 igual dama para desviar al rey, viene rey por, rey C6 y F5. Es una jugada que mantiene la igualdad. La idea es venir con el alfil rápidamente a defender y tras F6 y rey F7, la partida está tablas porque el rey logra controlar el avance del peón y este alfil decide defender al peón negro. Increíble, pero Naka automáticamente después de hacer este movimiento se dio cuenta del error que había cometido cuando Caruana jugó rey C6. Allí, bueno, Caruana no pudo evitar mostrar sus emociones y se dio cuenta de que había desperdiciado una oportunidad de oro para no comenzar perdiendo. Poco más adelante, pues se llegó a esta posición donde Nakamura abandonó porque la coronación del peón C es inevitable. Como les dije, una partida que nos dejó ciertas sensaciones allí encontradas, ¿no? Porque, bueno, Caruana no convencía, ¿no? Allí, ¿por qué no le ganó bien a Nakamura y ese final? Ganó quizá con ligera suerte porque Naka se equivocó. Pero bueno, eso fue lo que pasó allí en la partida. Sin embargo, bueno, Caruana después en la siguiente partida hizo tablas con Anish Giri. Luego le ganó a Wei Yi en 19 jugadas después de que el gran maestro chino, que también nos ha dejado un poco decepcionados, diría yo, en esta primera fase, cometiera el error que van a ver a continuación. Fíjense, aquí está la partida entre Fabiano Caruana y Wei Yi. Vamos a verla porque fueron apenas 19 jugadas, ¿no? Aquí Fabiano Caruana iniciaba con caballo F3, Wei Yi jugaba bastante simétrico. Y bueno, en cierto momento, aquí Wei Yi iba a meter una preparación de laboratorio tremenda, ¿no? Fíjense que aquí Caruana se ganó un peón. Tras el jaque y alfil de 7, Caruana se ganó un segundo peón apenas en 11 jugadas. Wei Yi jugaba muy rápido H6, caballo F3, torre C8, dama 5 y alfil H3. Pueden ver que hasta este momento Caruana ya había gastado prácticamente 42 minutos, mientras que Wei Yi no había terminado de gastar 9 minutos. Fabiano Caruana jugaba dama B5, caballo D7, torre G1 en roque y ahora aquí parece que Caruana sorprendía a Wei Yi con la jugada G4 porque amenaza torre G3 atrapando el alfil en H3 y aquí quizás a Wei Yi se le acababa la preparación, no sé, algo pasó porque tras una larga reflexión jugó torre C5 que era dudosa, aquí había que jugar caballo F6, eso lo vimos en el resumen, pero bueno, tras torre C5 y dama B3, esta jugada muy sutil amenaza con un rayos X al alfil de H3 que sigue atrapado y parece que a Wei Yi se le olvidó por completo esto, pues jugó caballo E5 después de una buena reflexión de aproximadamente 20 minutos, 30 minutos más o menos. Y aquí, bueno, queda perdido, ¿no? Y es que tras caballo por torre por E5 y caballo D1, todo está defendido en el flanco de rey, bueno, todo está defendido el del rey blanco y las blancas amenazan dama por H3 y las negras no pueden evitar perder pieza, ¿no? Increíble, jugada 19 y Wei Yi tuvo que abandonar porque no hay cómo salvar el alfil. Hay que jugar alfil por G4 y tras torre por. Las blancas tienen pieza y peón de ventaja y las negras no tienen compensación. Increíble, bueno, aquí Caruana decíamos, la experiencia de Caruana ha logrado imponerse a la juventud de Wei Yi, pero bueno, Wei Yi ya es un jugador más o menos experimentado, tampoco es que sea tan joven, ¿no? Bien, allí Caruana se ponía con 2,5 de 3 al igual que Yao Sindarov y se enfrentaban en la cuarta ronda en una partida, como ya les dije, increíble que ganó Sindarov y le dio una clase magistral a Caruana, ¿no? Vayan a ver ese resumen porque estuvo brutal. Bien, Fabiano Caruana se queda como colíder en solitario con 2,5, a un punto de Sindarov que ya lo derrotó, pero tendrán que volverse a enfrentar. En esa ocasión
Caruana con la blanca, ¿no? Así que esto todavía está lejos de terminar. Más abajo, Anish Giri, que lleva 2 puntos, jugador muy sólido que no empezó de la mejor manera. Hay que decir que en la primera ronda fue sorprendido por Rameshbabu Praggnanandhaa, literalmente, porque Praggnanandhaa le jugó un ataque Grand Prix. Yo creo que esto fue una sorpresa para Anish Giri porque aunque es una apertura bastante interesante, de mis favoritas, por cierto, más que todo se juega a nivel, digamos, aficionado o no a nivel de élite. Sin embargo, la preparación funcionó muy bien para Praggnanandhaa, que terminó imponiéndose y Giri comenzaba con algunos problemas. Pero después Giri demostraría que es un superélite en toda ley, hizo tablas con Caruana, hizo tablas con Hikaru Nakamura y ayer le ganó a Andrei Esipenko luego de que el ruso le jugara una apertura bastante creativa, pero posteriormente cometiera un error bastante grave que lo dejó con un peón de meros y con muy pocas chances en la partida, ¿no? Anish Giri simplemente afinó y terminó quedándose con la victoria, tras lo cual pues se queda con 2 puntos. Más abajo tenemos a Rameshbabu Praggnanandhaa, que arrancó muy bien, victoria sobre Giri, después tablas contra Wei Yi, pero no pudo con el empuje allí de Yabo Kirsindaro, que como les dije le sacrificó una pieza, le ganó de manera brutal. Y ayer finalizó antes del día de descanso esa cuarta ronda con unas tablas ante Matthias Blumbaum, el sorprendente gran maestro alemán a quien tienen allí en el quinto lugar, que la verdad me ha sorprendido bastante porque lleva 4 tablas de momento, ¿no? Tablas con Wei Yi en la primera ronda, tablas con Sindarov, tablas con Esipenko y tablas con Praggnanandhaa. Además, todas esas tablas sin sufrir en lo más mínimo. Matthias Blumbaum muy sólido, prácticamente una roca allí. Y bueno, no ha sufrido, pero tampoco ha hecho sufrir a sus rivales, ¿no? Digamos que ese es el lado negativo, que tampoco se le ve a Matthias Blumbaum esa hambre por intentar salir a ser el retador al título mundial. De momento aguantando y debe tener cuidado porque hasta el momento ha jugado 3 partidas con blancas y solo una con negras, ¿no? Así que ojo con eso. Bien, aquí un triple empate con 2 puntos, Giri, Praggnanandhaa y Matthias Blumbaum. Y luego venimos con Hikaru Nakamura, que hasta el momento la verdad que ha tenido un desempeño bastante decepcionante, diría yo. Como lo vieron, perdió esa partida contra Fabiano Caruana. Más allá de que ya estaba perdido, bueno, tuvo la posibilidad de hacer tablas y se le escapó. Partida muy dolorosa, que quizá lo dejó un poco tocado allí, ¿no? ¿Por qué? Porque al día siguiente se enfrentó a Andrei Esipenko. En teoría, Hikaru, gran favorito a ganar esa partida. Llevaba negras, lo que también, digamos que tiene algún tipo de factor allí. Pero hay que decir que Andrei Esipenko no sufrió absolutamente nada contra Hikaru, ¿no? Tuvo ventaja durante toda la partida y de hecho al final intentó apretar un final con torre, perdón, con peón de más, un final de torres con peón de más. Pero bueno, Naka es un superélite y terminó empatando fácilmente, ¿no? Sin embargo, allí Naka no tuvo absolutamente nada en la apertura. Luego jugó contra Giri. Saben que Giri es un jugador muy sólido. Otra partida donde las cosas fueron muy parejas y terminó en tablas. Y bueno, lo más increíble sucedió ayer en la partida entre Nakamura contra Wei Yi, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que pasó en ese enfrentamiento que no sé si vaya a afectar igual a Nakamura, ¿no? Vámonos a la posición crítica. La partida terminó en tablas, pero tras una secuencia increíble, ¿no? Estamos en esta posición. Nakamura quizá en cierto momento tuvo una ligera ventaja, no creo que suficiente para ganar, pero bueno, fue ligera, sin embargo en cierto momento la soltó y ya se veía algo decepcionado. Igual iba a intentar luchar el final porque en esta posición Nakamura acaba de jugar torre C4 atacando el peón H. Wei Yi está bastante apurado de tiempo, en este momento tenía 40 segundos para hacer su jugada 40, es decir, para llegar al control de tiempo. Recuerden que no hay incremento, hay que hacer 40 jugadas en 2 horas. Wei Yi tenía solo 40 segundos y con 2 segundos jugó Rey H2, que es una jugada totalmente perdedora. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, que Hikaru Nakamura decidió jugar torre por H4 inmediatamente, le están soltando un peón y tras Rey G1, probablemente Naka se dio cuenta de que su rival había cometido un error grave y que tenía grandes posibilidades de ganar la partida. Aquí, ya habiendo pasado el control de tiempo, Naka reflexionó un buen rato y jugó torre B1, la jugada correcta, Rey F2 y torre HH1. Decíamos, bueno, Naka ya vio el plan correcto, va a ganar esta partida, las torres están en la octava. La idea va a ser jugar H4 rápidamente para que el rey quede cortado y en el momento indicado jugar H3 y debilitar los peones. Wei Yi se le veía en su rostro, aunque no suele ser un jugador muy expresivo, ya allí sí que se le veía que había cometido un error, él lo expresaba allí con sus gestos, jugó torre a 2, simplemente quería intentar aguantar lo más posible.
Y Naka jugaba rey G7. Quizá iniciaba un plan errado, ¿no? Como le dije, lo correcto era H4. En caso, por ejemplo, de torre G4, viene torre jaque, rey E3 y H3. Y bueno, los peones blancos se van a debilitar y al final se van a caer, con lo cual, pues las negras van a ganar. Pero bueno, Nakamura tenía otro plan en mente que disminuía la ventaja negra, eso sí. Torre 5 de Wei Yi, que incluso no se iba a defender de la mejor manera, ¿no? Aquí era mejor torre de 5, pero bueno. Nakamura jugó rey H6, torre 2, nuevamente Wei Yi no hacía la mejor jugada para defenderse, pero Naka aquí con más de 20 minutos en el reloj cometía un error increíble. Torre HF1 y ojo que meditó un buen rato para hacer esta jugada, ¿no? Alrededor de 5 minutos, pero es el que nosotros llamamos en el canal el famoso jaque del aficionado. ¿Por qué? Porque es un jaque que de hecho ayuda a las blancas a mejorar su posición. Increíble lo de Hikaru Nakamura, que en la partida contra Fabiano votó la posibilidad de hacer tablas y aquí prácticamente está votando la posibilidad de ganar. Lo correcto para ganar era rey G5 y en caso, por ejemplo, de torre AB2, entonces viene torre FB1, rey E3 y H4. Y las negras continúan con una gran ventaja para intentar ganar. En cambio, tras torre HF1, rey G3, rey G5, amenazando H4 por supuesto, torre A4 de Wei Yi, Nakamura jugó torre H1, torre E4 y torre B2. Hasta aquí parecía que Naka estaba muy confiado, ¿no? De hecho, se le veía en sus gestos que estaba tranquilo. Quizá pensaba, bueno, va a jugar torre G1, las blancas no van a poder defender el peón G, el rey blanco está en rey de mate, ya voy a ganar la partida. Hasta que Wei Yi le jugó torre AB4. Tras esta jugada, Nakamura cambió de colores, como decimos aquí en mi pueblo, ¿no? Le cambió la cara, le cambió las expresiones, se dio cuenta de que no podía ganar este final sencillamente porque a las negras no les da chance de jugar torre G1, le están cambiando la torre y el final de 3 contra 2 es tablas. Ahora sí Naka se sentó a pensar y bueno, prácticamente tras quedarse en el apuro de tiempo, decidió cambiar la torre, pero el final es tablas, ¿no? Como le dije, el 3 contra 2 no se puede ganar. Y bueno, aquí Naka ya decidió entregar el empate, ya que, bueno, tras el cambio de peones fueron torre contra torre y la partida finalizó en tablas. Bien, una partida increíble donde Hikaru Nakamura ahora desperdiciaba la oportunidad de ganar y por eso es que lo estamos viendo aquí en lo más bajo o en la parte baja de la tabla con apenas 1,5 puntos. Y es que Naka lleva 3 tablas y una derrota. No ha podido ganar su primera partida, lo que tampoco le ha ayudado mucho en el elo. Ya nos vamos a dar cuenta. Luego tenemos a Wei Yi, otro jugador que, bueno, no nos termina de convencer. Ojo, para mí era uno de los favoritos. Pero tras esa derrota contra Fabiano Caruana y esas tablas contra Hikaru Nakamura, bueno, Wei Yi va a tener que replantearse algo para las próximas rondas si es que quiere meterse en la pelea. Y finalmente tenemos a Andrei Esipenko, que como le dije comenzaba bien, allí una buena partida contra Yavokir Sindarov, pero luego pues se quedó un poco atrás, ¿no? 2 tablas contra Hikaru y Blue Bomb y finalmente perdió contra Giri tras cometer un grave error. Bien, vamos ahora rápidamente a ver la lista del elo internacional y pueden ver que han habido algunos cambios, ¿no? Hikaru Nakamura de momento se mantiene como 2 del planeta, pero ya está muy cerca de Caruana. Y es que Naka ha perdido 8 puntos de elo en este torneo y está en 2801. De hecho, si ayer Caruana no perdía, lo hubiese alcanzado o lo hubiese superado, si mal no recuerdo, porque estaba con 2802. Caruana se mantiene en el número 3, su ventaja sobre el número 4 es muy amplia, son 2796. Y bueno, ha ganado 3 puntos de elo en el torneo. Y ahora lo sorprendente es Yavokir Sindarov, que ha ganado 14 puntos de elo, lo pueden ver allí, está de número 6 del planeta. Tan solo en este torneo ha ganado 5 puestos en el ranking internacional y está muy cerca del puesto 5, ¿no? Allí de Vincent Keimer, que tiene 2762, a 3 punticos solamente. Excelente allí lo de Sindarov. Después tenemos a Anish Giri, muy sólido, apenas ha ganado 4 décimas, lo que lo deja en el mismo lugar del ranking, puesto 9. Wei Yi, que ha perdido 4,6 puntos, prácticamente 5, ha bajado 3 puntos en el ranking mundial. Luego Rameshbabu Pragnananda, que está prácticamente en el mismo lugar, no ha perdido ni ha ganado con 2,740. Estos son los 6 primeros candidatos. Y luego más abajo tenemos a Matías Blubom, muy sólido el gran maestro alemán invicto con 4 tablas, ha ganado 2 puntos de elo. Y Andrei Esipenko con 2 derrotas y 2 tablas ha perdido 7 puntos de elo, puesto 35. Bien amigos, ese es el resumen de momento del torneo absoluto, el torneo de candidatos absoluto. Como pudieron ver, Yavokir Sindarov en lo más alto indiscutiblemente. Tremendo torneo del uzbeco, número 6 del ranking mundial, a 1 punto de Caruana.
Vamos a ver cómo afronta estas próximas 3 rondas que se vienen antes del segundo día de descanso. Y ahora, bueno, como les prometí, vamos también a ver 2 de las partidas más interesantes que se han jugado en el torneo femenino, que también está muy parejo, ¿no? Vamos a arrancar por el enfrentamiento entre las grandes maestras Anna Muzichuk, que por cierto fue la que vino a reemplazar a la gran maestra india Coneru Humphrey, que al final no decidió, o decidió más bien no jugar por todo lo que está pasando allá en Europa, ¿no? Coneru decidió no arriesgarse y bueno, inmediatamente tuvo que cubrirle a la gran maestra y ex campeona mundial Anna Muzichuk. Contra la también gran maestra Katerina Lagno, si mal no recuerdo, jugadora que se clasificó en la Copa del Mundo junto con Desmond Dibia, no mentiras, en el Gran Suizo de la FIDE, y bueno, creo que es la señora esposa de Alexander Grishuk, ¿no? Otro superélite. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, partida espectacular donde con las piezas blancas la gran maestra Anna Muzichuk iniciaba con la jugada de 4 y con las negras Katerina Lagno respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7 y alfil por C6. Si mal no recuerdo, esto es una variante del cambio diferida, ¿no? D por C6, D3 defendiendo el peón, dama D6 defendiendo también en E5, A4, alfil E6, caballo A3, H6, caballo D2 y ahora Katerina Lagno jugaba enroque largo. Una jugada más o menos arriesgada. No tengan en cuenta que las blancas ya jugaron A4, así que hay planes interesantes con C3 y B4. Era quizá algo mejor dama D7 para en caso de caballo a C4 jugar alfil E6, perdón, D6 y quedarse en una posición muy sólida. En cambio, tras la jugada enroque largo, caballo de C4 por parte de Muzichuk, alfil por C4 de Lagno, caballo por, dama E6, dama E2, caballo D7, alfil D2, B6, B4 y rey B7. Bueno, las negras intentan prepararse para una eventual ruptura de las blancas con B5. Torre FB1, Muzichuk sigue trayendo piezas al flanco de dama. Torre A8, Lagno hace lo mismo. Dama E1 y H5. Bueno, las negras van a intentar contraatacar porque tampoco se pueden quedar simplemente defendiéndose. B5 de Muzichuk que aprovecha el punto de ruptura. C por B5, A por B5 y A5. Bueno, tras esta jugada parecía que las negras habían logrado resolver varios problemas interesantes, ¿no? Ya se quitaron el problema de la ruptura, el rey está defendido. Pero aquí nos íbamos a dar cuenta que Muzichuk venía a este torneo por la victoria. Alfil por A5. Buen sacrificio de pieza, muy interesante, porque bueno, ahora el rey allí de las negras va a quedar un poquito mal. B por A5, caballo por A5, jaque, rey C8 y caballo C6. Gran casilla para el caballo, se amenaza la torre en A8. Aquí Lagno tuvo que jugar torre por A1, torre por A1 amenazando el jaque, caballo B6 evitándolo, dama E3, alfil D6, C4, dama H6, dama H3, jaque, dama E6, dama E3 y dama H6. Bueno, por supuesto aquí yo creo que Lagno estaba clara en que Muzichuk tenía compensaciones, una pieza a cambio de 2 peones, pero más allá de eso hay algunas amenazas sobre el rey, ¿no? Las negras ofrecen tablas prácticamente aquí para repetir, pero de nuevo Muzichuk nos demostraba que venía por la victoria. D4, buena jugada de la gran maestra ucraniana, a lo que, bueno, ahora sí Lagno respondió con un grave error, ¿no? E por D4. Aquí era necesario cambiar las damas. Dama por E3 es la jugada correcta. Si nos están atacando, lo bueno es eliminar la dama, ¿no? Fíjense que, por supuesto, aquí una jugada como caballo por C4 tampoco puede ser buena porque viene dama C3, se amenaza el jaque, el caballo y en caso, por ejemplo, de caballo B6, entonces viene D por E5 y más líneas se abren sobre el rey. Sin embargo, tras dama por E3, pues vendría F por E por D4, E por D4, torre 8 y bueno, las negras devuelven material a cambio de quedarse en una posición totalmente igualada. Era preferible porque es que traje por D4, por supuesto, Muzichuk capturó de dama, sigue atacando y tiene la dama con la que puede seguir con un ataque muy fuerte. Aquí Lagno decidió jugar rey B7, ¿no? Que también es un error. Había que jugar torre 8, pero bueno, ya las negras están muy mal, ¿no? C5, dama F6, dama por, peón por, C por B6, quizá esperando a ver si la blanca se comía en el alfil, tras lo cual vendría torre por, con chances de hacer tablas. Pero tan solo capturando el caballo y rey B7, las blancas tienen ventaja con un torre A6, ¿no? Y es que la posición de las negras se ve bastante mal. Ahora, tras rey B7, las cosas se aceleran porque las blancas jugaron C5, meten los calzoncillos, torre A8 buscando cambiar, C por D6 y dama por D6. No hay mucho que hacer para las negras, pero algo mejor era cambiar la torre. Y en caso de torre por A1, rey C8.
En cambio, tras dama por D6, torre por A8 de Ana Musichuk y las negras tuvieron que abandonar porque están perdidas, ¿no? Aquí como mínimo se van a quedar con pieza de menos. Hay que jugar caballo por A8. Dama por D4, perdón, dama por D4 no sirve porque viene torre B8 mate. Y en caso de rey por A8, pues entonces viene dama 1 jaque, rey B7 y dama 6. El problema de comerse la torre es que viene dama 7, rey C8 y tras dama por A8, bueno, como mínimo las blancas se quedan con una pieza de más, aunque esto creo que es mate en pocas jugadas. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Aquí Musichuk demostrando que viene con todo, ¿no? Va a aprovechar al máximo ese cupo que le dejó la gran maestra Koneru Humpi y derrota a una fuerte jugadora como es Lagno, que bueno, ya verán en la tabla de posiciones, todavía sigue en la pelea. Ahora vamos con otra partida, pero en este caso donde se enfrentaron la gran maestra china Su Jiner contra la gran maestra uzbeka Bibisara de Kazajistán, Bibisara Azaubayeva, ¿no? Ojo con esta jugada, ojo con esta jugadora kazaja, porque ya la vimos en el Tata Steel Challengers, donde estuvo en el mismo grupo que Faustino Oro y si mal no recuerdo ocupó el cuarto o el quinto puesto, un torneo brutal para Bibisara. Vamos a ver qué pasó aquí. Su Jiner con las piezas blancas iniciaba con la jugada de 4, mientras que Bibisara Azaubayeva respondía con C5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura variante Rosolimo contra la siciliana. D6, enroque, alfil D7, torre 1, caballo F6, H3, A6, alfil F1, torre G8. Fíjense que esta jugada es muy interesante aquí de Azaubayeva, ¿no? Prácticamente con este movimiento las negras creo que se van a quedar en el centro, ¿no? Pues si ya no pueden enrocar largo, pues el enroque, corto, el enroque largo sería arriesgado como siempre lo es en la siciliana por las distintas rupturas. Aquí Jiner Su jugó T3, H6 de Bibisara, que sin duda se quiere lanzar con la jugada G5, pero Jiner Su también sorprendía con una jugada brutal, ¿no? B4, un sacrificio de peón súper interesante, tipo gambito del ala contra la siciliana, ¿no? Y es que aquí, pues las blancas pueden jugar algo como caballo C3 y en caso de G5, D4 o caballo H2 o D4, ¿no? Contragolpeando en el centro. Sin embargo, tras la jugada B4, Azaubayeva jugó C por B4. ¿Qué pasa si las negras toman de caballo? Bueno, viene D4, C por D, C3, D por C3, caballo por C3, caballo C6 y torre B1, ¿no? Fíjense que, bueno, las blancas tienen dos peones de menos, pero a cambio tienen la iniciativa allí atacando y aprovechando las líneas abiertas. En cambio, tras C por B4, A3. Definitivamente las blancas se quieren quedar con un peón, ¿no? Esto me recuerda también a lo que se conoce como el gambito Volga o Benko, pero con las piezas negras, ¿no? B3 por parte de Azaubayeva, que rechaza la opción de abrir la columna A. Aquí se podía tomar, pero bueno, viene D4 y un gran centro de peones para las blancas. Pero tras la jugada B3, caballo BD2 y G5. Empieza la fiesta. Las blancas también se lanzan por el flanco de rey. D4 de las negras se lanzan por el flanco de rey. Las blancas juegan D4 reaccionando en el centro. G4, punto de ruptura, atacando al caballo y el peón. H por G, alfil por G4, alfil B2 y D5. Bueno, aquí Bibisara se equivoca y es que lo mejor era ahora sí tomar en C2 y tras dama por D5, ¿no? Primero definiendo la situación del peón. Tras la jugada de 5, en cambio, C4, buena jugada de Jiner Su, golpeando con todo al peón central. D por E4 de Azaubayeva, caballo por E4, caballo por E4, torre por E4 y alfil F5. Bueno, pueden ver que es una posición súper interesante y súper aguda, ¿no? Las negras obviamente intentan aprovechar que las blancas se enrocaron en corto, aprovechando la columna G, entre otras cosas. Y bueno, las blancas van a intentar también aprovechar que el rey negro se quedó en el centro, ¿no? Torre 3 por parte de Jiner Su, alfil C2 de Bibisara Azaubayeva y dama C1. Bueno, aquí la gran maestra china se equivocaba, había que jugar dama D2 para buscar el pase de la otra torre al ataque. En cambio, tras dama C1, torre C8 de Bibisara Azaubayeva. Buena jugada. Y D5. Otra equivocación aquí de Jiner Su. Había que jugar dama D2, preferible, ¿no? Perdiendo un tiempo. Y tras caballo A5, entonces C5. El problema de D5 es que tras caballo A5, el peón de C4 ahora es una debilidad bastante importante. Caballo D2 por parte de Jiner Su, torre G4 de Azaubayeva que ataca el peón y alfil E5. Otro error aquí de Jiner Su
que bueno, no consigue las mejores jugadas en las complicaciones. Alfil F6 era lo mejor, aunque bueno, tampoco veo que las negras tengan demasiados problemas tras caballo por C4, ¿no? Ahora, el problema de alfil E5 es que las negras jugaron H5 y comienza el ataque aquí de Bibisara. Dama B2, alfil H6 atacando la torre, torre a E1, alfil por E3, torre por E3, las negras tienen calidad de más, pero la devuelven con caballo por C4, ¿no? Caballo por, torre C por C4, alfil por y torre C por, de torre por C4. ¿Por qué las negras devuelven la calidad? Bueno, básicamente para eliminar el alfil de F1, que es el mejor defensor del enroque blanco, ¿no? Como les digo, esta jugadora Bibisara Sauballeva es muy fuerte y tiene una capacidad para valorar la posición espectacular. D6 por parte de Jiner Su, que intenta seguir con el ataque. E6 de Sauballeva, que cierra. Y ahora alfil H2. Error gravísimo de la gran maestra china porque básicamente encierra a su propio rey, ¿no? Había que jugar alfil G3 y en caso de H4 atacando el alfil, entonces torre F3 amenazando dar el contragolpe con dama H8 y torre por F7. Tras alfil H2, en cambio, dama G5, buena jugada de Sauballeva. Y alfil E5, bueno, aquí parece que ya estaba siendo muy presionada por el tiempo Jiner Su, y es que había que volver con alfil G3 y tras H4, dama H8, rey D7 y F4, ¿no? Aprovechando que todavía no se puede capturar el alfil porque la torre lo defiende. En cambio, tras la jugada alfil E5, alfil E4. Bibisara amenaza mate en una con dama por G2 y F4. Bueno, su Jiner intenta defender con la dama. Bueno, aquí no hay mucho que hacer, pero alfil G3 era preferible. Tras F4, torre C1 jaque, bonito golpe de desviación. Si la dama captura, por supuesto las negras dan mate. Rey H2 por parte de su Jiner. Si venía el rey F2, por supuesto viene dama G2 y también va a recibir mate. Pero tras rey H2, dama H4 jaque, torre H3. Y ahora aquí a Sauballeva remata de manera muy bonita, pero quizá no la más fácil, ¿no? Torre H1 jaque. Las negras van a ganar con esta jugada, pero dama E1 era más directa porque existen las amenazas. Dama G1 jaque seguido de torre B2 ganando, ¿no? Porque hay temas de mate en G2. En cambio, tras la jugada torre H1, rey por H1, dama por H3, aprovechando la clavada del peón, dama F2, rey H1, dama E3, dama F2, dama por, rey por y H4. Cualquiera diría que esta posición es delicada porque son alfiles de distinto color, pero en realidad las negras tienen ventaja más que decisiva para ganar. Su Jiner jugó G4, Bibisara jugó B5, rey G1, H3, rey H2, alfil G2 defendiendo al peón, se esclaviza el rey G3, A5, rey H2, rey D7, rey G3 y tras la jugada A4, Jiner Su tuvo que abandonar porque está completamente perdida. Y es que nada se puede hacer contra la amenaza B4. Fíjense que en caso de alfil C3, pues vendría B4 igualmente. No importa con qué se capture, las blancas pierden, ¿no? En caso de alfil por, viene B2 y el peón coronó. Y en caso, por ejemplo, de A por B4, pues entonces viene A3, se amenaza B2 y el alfil no puede parar a los peones. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido estas dos partidas? Como les dije, para mí, las dos mejores que se han jugado hasta el momento, ¿no? Y para muestra, fíjense en la tabla de posiciones, ¿no? Esta es la del absoluto. Vamos a cambiar aquí a la del femenino. Y bueno, precisamente Ana Muzichuk y Bibisara Sauballeva son las que van en los primeros lugares empatadas con 2,5. Estas partidas que han jugado demuestra que están ambas a un gran nivel y posiblemente son de las favoritas a quedarse con este título de retadora para el próximo mundial contra Jung Wenyu. Tenemos allí a Muzichuk y Bibisara empatadas con 2,5. Después tenemos a Su Jiner, Alexandra Goriachkina, Katerina Lagno y Vaishali Rameshbabu con 2. Y más abajo con 1,5 a Tang Sonji y a Deshmukh Divya. Pueden ver que este torneo está más peleado, ¿no? Porque del último lugar al primero tan solo hay un punto de distancia, distinto al absoluto, donde, bueno, básicamente Esipenko está a 2,5 puntos de Sindaro, que es el líder. Así que muy interesante, muy peleado también el torneo de las damas, muy buenas partidas. Y si este resumen les ha gustado, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque mañana estaremos en vivo con la ronda 5 del torneo de candidatos a partir de las 8:30 de la mañana hora de Venezuela. Además, también el día de hoy arranca el Grenke Chess Classic 960 2026,
donde entre otros estará el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, y el gran maestro alemán Vincent Keimer. Vamos a ver qué pasa con este torneo, que también lo vamos a estar siguiendo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.